Muy buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy mi grupo, el cual está conformado por Giselle Camila Restrepo, Sofía Sanguino, Laura Bayona, Liz Viloria, Camila Villabona y quien les habla, Laura Rodríguez, tenemos el gusto de hablarles acerca del libro Acción, Estructura y Sentido en la Investigación Diagnóstica de Mercedes Escalada, Silvia Fernández Soto y María Pilar Fuentes. Para dar inicio, debemos hablar de la relación que existe entre la estructura y la acción social, la cual ha dado lugar a un largo debate en las ciencias sociales como problemas en sí, asimismo en el trabajo social en términos particulares. Cuando hablamos de la relación que existe, hablamos de una cuestión central a desentrañar en la elaboración de investigaciones diagnósticas que son concebidas como momento de la intervención social. El objetivo que se persigue es realizar una presentación de la perspectiva teórica de la estructuración, prestando especial atención al modo como se sitúa la misma respecto a la mencionada problemática. Hay que aclarar que esta teoría fue desarrollada principalmente por el pensador inglés Anthony Giddens, que forma parte de un abanico de distintas aproximaciones teóricas que se han dado en la última década. Con esto es importante aclarar que no se pretende analizar el conjunto de las principales soluciones propuestas sobre la relación entre acción y estructura en el transcurso histórico de la teoría social, sino simplemente plantear el desarrollo de algunos ejes teóricos centrales, para lo cual es necesario establecer los distintos conceptos utilizados y el significado atribuido a los mismos. Asimismo, se intenta responder a un conjunto de interrogantes que interpelan la práctica científica, particularmente, en este caso, la práctica que supone el desarrollo de investigación diagnóstica. Después de esta breve introducción, pasaremos a hablar un poco acerca del contenido del libro. Como primer título tenemos la investigación diagnóstica y el análisis de la situación. Esta supone el análisis de situaciones. Se plasma como momento privilegiado de articulación entre conocimiento e intervención que contiene en su definición las complejas relaciones entre sujeto, que son los actores, la práctica, que es la acción, y el escenario, que vendría siendo la estructura. El análisis situacional implica un conjunto de procesos específicos, los cuales se articulan en la totalidad del proceso de investigación diagnóstica. A continuación, les hablaré acerca de estos procesos. Primero, tenemos la identificación de la problemática, que emerge de la realidad y que constituye el objeto global de transformación en el proceso de intervención. Segundo, la delimitación del campo que contiene esa problemática. Tercero, ubicación de las manifestaciones y o características de esa problemática en el punto de partida. También hablamos de sus rasgos o indicadores y de toda información, cuali o cuantitativa, que se posea acerca de ella. Cuarto, identificación de los actores sociales relevantes que concurren a ella. Cuando hablamos de esto nos referimos a personas o fuerzas sociales que puedan intencionalmente permitir o impedir que se alcancen dichos objetivos. Quinto, análisis de la problemática desde el código operativo de los otros actores. Hablamos de la posición del actor, recursos del poder que controla, valores, intencionalidad y experiencia. Sexto, tenemos la observación de la correlación de fuerzas de cada uno de los actores identificados. Y por último, el análisis sincrónico de cómo es que la situación llegó hasta el punto que se examina y qué dinámica puede seguir. Es decir, cuando interpretamos el movimiento de la situación y su desarrollo tendencial. Ahora bien, con esto podemos decir que la investigación diagnóstica es un tipo de investigación empírica, la cual nos permite comprender los hechos sociales situados o contextuados. También nos permite brindar un doble resultado. Esta investigación diagnóstica nos brinda una delimitación de los espacios estratégicos para dicha acción. En este sentido, la investigación diagnóstica, que supone la evaluación situacional, nos permitirá: 1. Priorizar problemas. 2. Identificar actores y fuerzas sociales. 3. Detectar contingencias y condiciones a tener en cuenta. Y por último, realizar un análisis situacional, coyuntural o tendencial. Ítem 2. La teoría de la estructuración, conceptos generales. Según Giddens, el concepto de acción se centra en que los agentes sociales son conocedores de las condiciones de la reproducción social con la que día a día se entretejen sus actividades. Su conocer se relaciona con lo que es la capacidad y la cognoscibilidad.
La capacidad se refiere a que dentro de la acción humana existe la posibilidad de que un agente actúe de otra forma, y esto se vincula lógicamente al concepto de poder. Luego tenemos la cognoscibilidad de los agentes, es decir, todas aquellas cosas que conocen acerca de la sociedad y las condiciones de su actividad dentro de ella. Dentro del modelo de estratificación de Gaydens se pueden distinguir tres elementos. El primero, la racionalización de la acción. El segundo, el registro reflexivo de la acción. Y como tercero, la motivación de la acción. Haciendo referencia a los dos primeros, al carácter intencional de los agentes. Este carácter es entendido como proceso. Y el tercero, la motivación de la acción, haciendo referencia a las necesidades que la impulsan. Bueno, dentro de estos tres elementos anteriormente mencionados, se resalta que no solo se limita la acción a una motivación consciente, sino también a impulsos que son inconscientes. En lo que refiere a la cognoscibilidad de los actores sociales, esta va más allá de la distinción entre lo que es consciente o lo que es inconsciente, ya que los actores son capaces de conocer el medio social en dos sentidos o niveles según Gaydens: la conciencia discursiva y la conciencia práctica. La conciencia discursiva es aquella que abarca todo lo que se tiene en mente y se puede traducir en expresión verbal. Esta involucra todo lo que los actores son capaces de decir sobre su actividad, mientras que la conciencia práctica involucra todo el conocimiento sobre cómo proceder en los distintos contextos de la vida social y no se puede formular de manera discursiva. 3. Estructura y construcción estructural. Gaydens plantea una relación entre acción y estructura social, no solo obligando la acción, sino que facilitando la misma, en la cual surge la noción de dualidad de la estructura. En esta se explica que la estructura habilita a partir de recursos y limita a partir de reglas. De igual forma, se discuten dos expresiones, las cuales son el dualismo subjetivismo-objetivismo. La dualidad del objetivismo-subjetivismo es una tensión clásica de las ciencias sociales. Esta sigue vigente y es señalada como una problemática por autores que se dedican a analizar la teoría social, y este tiene un enfoque teórico en el que analiza la realidad social y también influye en la práctica de la investigación. Primeramente, en palabras de Gaydens, el subjetivismo es la fuerza en la acción y debilidad en las instituciones, y la expresión de objetivismo se denomina sociología estructural. Este piensa que el estructuralismo y postestructuralismo son tradiciones de pensamiento muertas, aunque haya parte de su legado aprovechables en el desarrollo de la teoría social. Su definición de estructura tiene afinidades con la utilizada por el estructuralismo como una relación dialéctica entre presencia y ausencia, a través de la lingüística de Saussure, diferenciándola de la idea de órgano de un cuerpo y la totalidad del organismo. Esta idea de presencia y ausencia es rescatada por Gaydens, planteando de igual modo la existencia virtual de la estructura. Este confronta el funcionalismo básicamente con la idea de estructura como equivalente a una limitación, sobre lo cual Durkheim ha dado la versión clásica, estableciendo la acepción de algo parecido a las vigas de un edificio o a la anatomía de un cuerpo como un diseño de las relaciones sociales o de fenómenos sociales. 4. Consideraciones finales. Relaciones entre acción, estructura y reflexividad y sentido en los procesos de investigación diagnóstica. En base a lo desarrollado, entendemos que cualquier conexión que se ensaye con los conceptos de acción, estructura, reflexividad y sentido en el momento de investigación diagnóstica, en el marco de la práctica profesional en general, debe partir de considerar un sujeto activo. Eso significa que no se puede pensar al estilo del funcionalismo parsoniano o del estructuralismo, pues las condiciones dadas establecerían así rígidamente los límites de la acción social. Es sobre la base de esta noción de reflexividad que en la ciencia social se comienza a dejar de lado la dicotomía entre acción y estructura, poniendo el acento en las posibilidades de acción que se dan en la relación con las estructuras sociales recibidas, pero que son las mismas acciones las que las terminan reproduciendo o transformando. La investigación diagnóstica en trabajo social. La construcción de problemas a partir de la demanda de intervención profesional. El objetivo principal de ese artículo es reflexionar, plantear ejes analíticos y formular algunos interrogantes sobre el proceso de construcción de problemas en los que intervienen los y las trabajadoras sociales, y así analizar los complejos procesos que entran en juego a la hora de definir una estrategia de intervención profesional. En base a esto se divide en dos partes. En la primera se discute la construcción de los problemas sociales
en relación a las demandas de intervención profesional. Y en la segunda parte aborda la cuestión de la investigación diagnóstica, el proceso planificador y el papel de la teoría en la definición de problemas. Primero, la construcción de problemas sociales y las demandas de intervención profesional. Cuando la intervención profesional tiene lugar a partir de una demanda, nos encontramos en primer lugar frente a un pedido de ayuda o asesoramiento enunciado a través de un discurso en el que se incluye primero la evidencia de un problema o situación adversa. Suele ser percibida como algo no está bien o la sensación de que algo no se ajusta a las normas o valores. En segundo lugar, una interpretación respecto del problema. No solo es un enunciado, sino que demanda ser atendido. Y por último, un pedido de solución. Toda solución es producto de un complejo proceso de interpretación y toma de decisiones, y el paso previo a la toma de decisiones consiste necesariamente en la definición del problema a resolver. Los problemas no tienen vida propia. Esto debido a que, por una parte, existen en la medida en que el sujeto los percibe y los define como tales, y por otro lado, dependen de la construcción del analista en la medida en que es él quien los define, los clasifica, los explica y los evalúa. Las instituciones como constructoras de problemas. En nuestra disciplina, la preocupación por la definición del objeto se inicia entre los años 1965 y 1970, dentro del llamado movimiento de reconceptualización. Margarita Rosas nos dice que la determinación del objeto de intervención no es una construcción puramente racional o producto de cierto ordenamiento empírico, sino en contraposición entendemos esa construcción como un proceso teórico-práctico en el sentido en que toda intervención tiene una matriz teórica que la sustenta y un instrumental metodológico que le permite recrear dichos conceptos en la realidad social. Por un lado, nos encontramos con ciertas prácticas y concepciones teóricas que tienen una mirada estática, porque fijan el problema como si tuviese una entidad propia, vaciada de sus relaciones y conexiones más significativas que hacen a la vida social de los sujetos. Por otra parte, hallamos la dificultad de darle existencia explícita a una gama de situaciones que afectan gravemente la calidad de vida de la población y que aún no fueron anunciadas oficialmente como problemas, o que su construcción social comienza a emerger. Un gran aporte de valor para el análisis de esta cuestión lo da la autora Somers, quien nos dice que ciertas construcciones históricas existen por encima y más allá del nivel de la realidad empírica. Las implicancias de esta concepción son profundas, en particular por su persistencia en el tiempo, más que por la certeza o validez de sus hallazgos. Este tipo de desarrollos teóricos son de gran utilidad para el análisis de la influencia que aún se observa de ciertas concepciones esencialistas respecto a la pobreza o del lugar que deben ocupar las mujeres en la sociedad. Allí pueden visualizarse claramente cómo se entremezclan diversas concepciones, manifestándose nítidamente una dificultad en esclarecer contradicciones teórico-metodológicas y hasta ideológicas. Entonces, ¿cómo explicar el estado de preciudadanía en el que se encuentran los grandes sectores de la población ante la casi imposibilidad de acceder a derechos tan elementales como lo son la salud, la alimentación, la vivienda, entre otros? Bien es sabido que el principio básico en el que se basó la ayuda a los pobres fue la ineptitud para el trabajo. Las nociones de ineptitud para el trabajo, invalidez y carencia fueron constitutivas de la identidad y de estos sujetos como beneficiarios legítimos de la asistencia y encerraron la intervención profesional en una trampa sin salida. Por otra parte, los objetivos rectores del ejercicio profesional se basan en una concepción de la persona como sujeto de derechos y apuntan fundamentalmente a su protagonismo y participación activa en la resolución de sus problemas. Si concebimos la investigación como un proceso de construcción de conocimiento y si asumimos que la definición de un objeto de intervención es algo bastante más complejo que la mera lectura de la realidad, ya que necesariamente los problemas se construyen vinculados al proceso de interpretación y de la demanda por los diferentes actores y en la interacción social, tendremos la posibilidad de potenciar la capacidad de las instituciones en la construcción de problemas,
en el sentido de hacerlos visibles y a partir de allí iniciar el proceso de incorporación de los mismos en la agenda institucional. El punto de partida para el diseño de toda estrategia de intervención profesional es la elaboración de un diagnóstico, que deberá centrarse en identificar las posibles determinaciones y relaciones causales que inciden en los fenómenos sociales y determinar las posibilidades de acción, haciendo los siguientes aportes. Primero, una visión dinámica y orgánica para esclarecer la naturaleza y magnitud de los problemas. Segundo, una ubicación de los espacios estratégicos para la acción, porque el diagnóstico debe identificar los actores y grupos sociales afectados o involucrados. Las concepciones tradicionales de la planificación han convertido al diagnóstico en algunos casos en un proceso formal que estamos obligados a hacer, entre comillas, cuyos resultados no cumplen la función básica de comprensión y orientación para la toma de decisiones. La superación de esta situación implica por lo menos el abordaje de las siguientes cuestiones cruciales. La primera es que no debemos ver la planificación como una obligación, sino como un valioso instrumento para conquistar crecientes grados de libertad y decidir nuestro futuro. Para el segundo problema nos apoyamos en Coragio y su relación de la aplicación del diagnóstico médico al análisis de procesos y situaciones sociales para asimilar que las normas o pautas que permiten identificar problemas tienen componentes objetivos pero también subjetivos, porque en estos procesos la conciencia humana juega un rol fundamental. Es importante destacar el enorme potencial teórico e instrumental con el que contamos los trabajadores sociales para llevar adelante una práctica profesional donde prevalezca la coherencia entre las concepciones teórico-epistemológicas, metodológicas y éticas para cumplir con los ideales que guían el quehacer profesional. En conclusión, podremos superar el hecho de concebir el diagnóstico como un procedimiento de rutina, en el cual se presenta un listado ya establecido de datos objetivos para pasar a un enfoque que dé cuenta de todos los aspectos asociados al problema, que permitan no solo una fotografía de la situación actual, sino que contribuya a hacer visibles los procesos que generan y legitiman la desigualdad.